tenemos el placer de presentar a la doctora Roxana Torres. Muchas gracias, Roxana, por acompañarnos en este ejercicio loco que te sorprendía también a ti y te preocupaba o estaba como una pregunta de qué iba a pasar. Yo estoy segura que tu aportación será fundamental en este ejercicio. Roxana Torres, la doctora Roxana Torres es investigadora titular C del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente encargada de la coordinación de docencia y formación de recursos humanos del Instituto de Ecología. Estudió biología en la UAM Xochimilco y el doctorado en el Instituto de Ecología de la UAM, recibiendo medalla de plata Alfonso Caso. La doctora Torres ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Simon Fraser en Canadá y de la Universidad Glasgow en Escocia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y por su trayectoria en 2010 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Durante más de 20 años ha estudiado la conducta y la biología reproductiva, principalmente de aves marinas. En la actualidad, el programa de investigación en el que trabaja tiene una aproximación integrativa en la que confluyen diferentes disciplinas, biología evolutiva, ecología de la conducta, ecofisiología, para tratar de entender la variación individual y sus efectos en la reproducción. Entre los temas que trabaja destacan la selección sexual, el cuidado parental y la senescencia y la historia de vida. Los estudios particulares que lleva a cabo con aves marinas tienen que ver con el bobo café, el bobo enmascarado y el bobo de patas azules. El trabajo de la doctora Torres se ha publicado en diversos artículos y revistas internacionales y en 4 capítulos del libro. Sus trabajos han sido reseñados en revistas como Science Now, BBC Online y National Geographic o New Science. La doctora Roxana Torres dirige tesis de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado y es miembro electo de la Sociedad Científica Internacional del Comportamiento. Bueno, puedo señalar muchas otras cosas, pero creo que por ahora podemos dejarlo ahí para compartir el trabajo de Roxana y bueno, muchas gracias. Damos la palabra a la doctora Roxana Torres. Muchas gracias, Gaby, por la invitación, por la presentación. Un gusto estar con todos ustedes. Lamento mucho no haber podido estar desde el principio, pero bueno, en esta nueva realidad, como bien menciona Gaby, ¿no? A veces hay algunos contratiempos. Espero que me escuchen bien. Como objetivo, hablar también del efecto del antropoceno en la migración de especies no humanas y humanas, ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar. Parece que alguien controla el movimiento de mis diapositivas. o yo la controlo. Bueno, ok. Me gustaría empezar recordando que la supervivencia y bienestar de nuestra sociedad, de nuestra especie humana, depende de forma indisoluble de los componentes vivos de sistemas naturales y manejados. Como ya bien nos presentó la doctora Aleida, en las últimas décadas, a partir de en realidad de hace como 200 años, tal vez 150 años, se ha visto un importante crecimiento en muchos aspectos que tienen que ver directamente con la actividad de nuestra especie, que cada vez es más claro, tienen un efecto, digamos, no solo correlacional, sino probablemente causa una serie de modificaciones en muchos parámetros que tienen una importancia vital, central, en los procesos biológicos a nivel de los ecosistemas, a nivel de la bioquímica de la atmósfera, a nivel de procesos fisiológicos, a nivel ecosistémico, ¿no? Entonces, como nos presentó en la ponencia anterior Aleida, pues es muy claro que en los últimos años nuestra especie ha modificado profundamente
muchos aspectos de nuestra forma de organizarnos, de nuestra forma de alimentarnos, que están muy relacionados con el crecimiento de la población, con cómo se distribuye nuestra población en el espacio, cómo utilizamos los recursos naturales. Y esto lo podemos ver en una serie de gráficas que muestro aquí. Por ejemplo, en cómo ha aumentado el número de vehículos a motor en los últimos años, ¿no? La población urbana, el número de presas o la población humana total, cómo tenemos un crecimiento acelerado, sobre todo en los últimos 50 años, muy marcado, y esto va acompañado, digamos, se correlaciona bastante bien con otras variables biológicas, digamos, que tienen un impacto muy importante en nuestra especie y en las otras especies con las que compartimos este planeta, ¿no? Por ejemplo, uno muy importante es la producción, la concentración de CO2 en la atmósfera, como pueden ver, un aumento muy grande, muy relacionado con el aumento en el tamaño de la población y otras de las variables económicas que tenemos en la columna de la izquierda. O como el aumento en las pesquerías y el impacto de la extracción de estos recursos de nuestros océanos ha aumentado en los últimos años, o la extracción de recursos maderables, la pérdida en esta última gráfica de bosques tropicales, ¿no? Entonces, el antropoceno se caracteriza por todas estas variables medibles desde el aspecto, digamos, el impacto que tienen en variables ecológicas, ambientales, y cómo éstas se relacionan con las actividades humanas. Y cada vez es más claro que hay una huella clarísima de una causa-efecto entre nuestra actividad y estos cambios en estas variables que gobiernan los procesos naturales, ¿no? Y pensando en todos los comentarios y reflexiones que hemos estado haciendo en estas presentaciones anteriores, el día de hoy y ayer, sobre la idea del antropoceno, la propuesta de hablar más bien de capitaloceno o de chuloceno, ¿no? Y cómo estos, que yo creo que son reflexiones muy importantes y aportaciones, pues que, digamos, nos hacen ver un fenómeno desde diferentes visiones, desde diferentes perspectivas. Una manera para mí que podría ilustrar esta idea de capitaloceno, esta idea de la que nos hablaron en la presentación anterior, ¿no? De cómo un sistema económico de producción, pues que no está distribuido homogéneamente, que genera una alta producción o una producción muy intensiva, un uso muy intensivo de recursos, no se reparte de forma simétrica, equitativa en todo el planeta. Y eso se puede ver con esta imagen que les muestro aquí, que en realidad muestra la iluminación nocturna en nuestro planeta, que desde el punto de vista, digamos, de mis intereses, lo podríamos llamar como la contaminación lumínica en nuestro planeta. Y como pueden ver, esta se concentra en ciertas zonas de nuestro planeta, donde se encuentran países que tienen un alto consumo de recursos per cápita. Un paréntesis solamente para agregar una ilustración más que podría tal vez describir un poco la idea de capitaloceno. La siguiente, por favor. Ya encontré dónde lo muevo. Ok. Entonces, en estos tiempos de
de grandes cambios y sobre todo de cambios muy acelerados. El antropoceno se puede describir a partir de muchos componentes y de hecho se le podría llamar a toda esta era como hemos estado platicando, ¿no? De diferentes maneras dependiendo de la perspectiva con la que lo estamos analizando. Pero desde la perspectiva ecológica, tres componentes claves o muy importantes que caracterizan a estos tiempos es el cambio global, es la acelerada pérdida de especies y un componente menos conocido, tal vez menos, sí estudiado, pero menos que los otros dos, es la redistribución de la biodiversidad. Entonces, ¿a qué me refiero con esta redistribución de la biodiversidad? Los organismos vivos, naturalmente, tienen un rango de distribución espacial y temporal que está determinado por su historia biológica, por su historia evolutiva, por su historia, por sus características de historia de vida, que les permiten vivir en ciertos ambientes, alimentándose e interactuando con otras especies, ¿no? Esto, ni el ambiente ni la distribución de los organismos son componentes estáticos. Se trata de aspectos dinámicos que se van ajustando porque el medio ambiente no es un escenario estático, ¿no? Está compuesto por una serie de variables que tienen siempre una dinámica dentro de cierto rango natural. Y entonces los seres vivos siempre se están moviendo un poquito, pero lo que estamos viendo en la actualidad son movimientos, reubicaciones, extensiones o contracciones de estos rangos de distribución que están fuera, digamos, de los tiempos o la tasa a la que deberían de naturalmente moverse o ajustarse estos organismos. Entonces, no estoy hablando, y en esta plática no me voy a referir específicamente a la migración desde la perspectiva biológica, ¿no? Donde tenemos efectivamente algunas especies a las que llamamos migratorias porque cíclicamente, periódicamente, como parte de su historia de vida, realizan movimientos o viajes largos para pasar diferentes etapas de su ciclo de vida en un ambiente o en otro. Y de esos, pues, seguramente todos conocemos algunos ejemplos espectaculares como la mariposa monarca o algunas aves playeras que pueden viajar año con año desde Alaska hasta el sur de Argentina para reproducirse, ¿no? Entonces, no me voy a referir a ese tipo de fenómenos biológicos, a estas especies migratorias, sino a una redistribución de las especies que claramente está siendo producto o es una respuesta de los cambios asociados a la actividad humana que estamos provocando y presenciando, ¿no? No se trata, por otro lado, de variables que son independientes, sino unas pueden retroalimentar o influir en las otras. Es decir, el cambio global, por supuesto, que influye en la pérdida de especies. La pérdida de especies está relacionada con redistribución y la redistribución de la biodiversidad con la pérdida de especies. En estas interacciones a nivel de procesos grandes son complejas y difíciles de predecir en muchos casos. Entonces, hoy quisiera simplemente hacer como algunas reflexiones o consideraciones, ¿no? Sobre los efectos de esta redistribución o migración, si quieren, de especies sobre la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, sobre el cambio climático y sobre el bienestar de las sociedades humanas. Antes de continuar con el tema central, digamos que es este fenómeno de redistribución, quisiera recordar solamente algunos componentes importantes de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad?
La biodiversidad es mucho más que un listado de especies que ocupan un espacio o un ecosistema. Se trata de ensamblajes de especies que interactúan entre sí de formas diversas, complejas, a veces sutiles, y que a su vez dependen e interactúan con el medio y los componentes abióticos del sistema donde ocurren. Estas interacciones son parte crucial del funcionamiento de estos ecosistemas y producen lo que llamamos en ecología funciones ecológicas, que son, por ejemplo, la productividad primaria, la polinización o los controles demográficos entre las diferentes especies que conviven, que en algunos casos, digamos, cuando pensamos en el impacto o alguna utilidad que eso puede tener para las poblaciones humanas, podrían servirnos también como control de plagas. Entonces, estas funciones ecológicas pues, son clave para el mantenimiento de la vida en el planeta, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en una selva tropical donde más o menos el 90% de las especies leñosas dependen de los polinizadores y dispersores de semillas, que típicamente pueden ser aves, insectos y algunos mamíferos, para poder reproducirse. Si por alguna razón se extinguen de este sistema la función ecológica de la polinización o la dispersión de semillas, en poco tiempo el sistema, esta selva tropical, desaparecería, sería inviable, no podría mantenerse, ¿no? Entonces, hay interacciones, digamos, muy diversas, algunas no son todas simétricas, no todas tienen el mismo peso, y muy importante, las especies podrían todavía estar presentes en un ambiente, pero si su abundancia disminuyó considerablemente, podrían ya no estar, digamos, produciendo estas funciones ecológicas que son vitales para los ecosistemas. Entonces, cuando estudiamos la biodiversidad, tendríamos que considerar no solo, digamos, la composición y la abundancia de los elementos que la componen, sino también las interacciones biológicas que hay entre ellos. Para ahondar un poquito más en este aspecto, estamos hablando de interacciones complejas, sutiles, multiespecies, y aquí les muestro pues algunas fotos de algunas interacciones ecológicas, por ejemplo, este tucán alimentándose de un fruto de un palmito en un bosque tropical en Brasil, o estas hormigas alimentándose de néctar en estas estructuras que producen el néctar, pero que a diferencia de la típica flor que tiene los nectarios en la flor, estas plantas se han coevolucionado con estas especies de hormigas y producen estos nectarios afuera de las flores para que las hormigas puedan alimentarse de ellas. Entre comillas, a cambio de este servicio, las hormigas defienden a las plantas de otros herbívoros que pueden depredarlas, y esto genera una interacción muy íntima entre estas dos especies, ¿no? Hay algunos estudios, de hecho, que han encontrado que estas interacciones entre hormigas y plantas son tan especializadas que las plantas producen algunos azúcares en ese néctar especiales o específicos para las enzimas que tienen en el tracto digestivo estas hormigas, por lo cual las hacen inseparables, digamos, ¿no? Hay una relación realmente muy cercana. Y abajo les muestro algunas pues figuras, digamos, de análisis de redes, donde se muestra visualmente el tipo de interacciones que se pueden estudiar en la naturaleza, ¿no? En la primera, un sistema entre varias especies representado por diferentes colores de esferitas. En el del medio, un sistema de interacción planta-animal,
de especies no muy especializadas, y en el último, interacciones, como ven, mucho más dirigidas en especies también, en interacciones planta-animal, pero de organismos mucho más especializados, ¿no? Ok, entonces con esas ideas en mente, ¿qué está pasando, ¿no? Con la distribución? ¿Están migrando los organismos, plantas, animales, en estos tiempos tan cambiantes del antropoceno? Uno de los componentes que se ha analizado con más detalle es el cambio climático. Y una revisión relativamente reciente del 2017 que se dedicó a buscar todos los estudios que hasta esa fecha tenían evidencias o habían explorado sistemáticamente si hay redistribución en los rangos que ocupan las especies que se pueda atribuir a este cambio climático. Y lo que encontraron es que, bueno, lo que quiero mostrarles con este mapita es que esta revisión incluye especies de muchos grupos, plantas, animales, peces, o sea, marinos, terrestres, animales, plantas, distribuidos en todo el mundo. Y lo que encuentran es que en promedio hay una redistribución significativa que se puede atribuir al cambio climático, simplemente estimado como los cambios en la temperatura, a un incremento en la temperatura. Y en las especies terrestres, lo que está ocurriendo en promedio es que se están moviendo a áreas más norteñas a una tasa de más o menos 12 kilómetros por década, mientras que las especies marinas están migrando a una tasa de 72 kilómetros por década. Además, hay también expansiones en estos rangos de distribución altitudinales, y en el caso de las especies marinas, algunas especies están migrando hacia zonas más profundas, que al cambiar la temperatura del mar se han extendido, digamos, el rango, el área en la que pueden sobrevivir. Esta redistribución de especies, pues se imaginarán que puede tener un impacto muy importante en cómo funcionan los ecosistemas y efectos grandes y difíciles de predecir, y que interactúan con otros componentes que nos interesan, ¿no? Entonces, estos cambios en la distribución de especies no solo se sabe que afectan la salud de los ecosistemas, por llamarlos de alguna manera, sino también pueden a su vez tener efectos en el cambio climático, afectar, digamos, como en una retroalimentación el efecto del clima, a pesar de que la redistribución está causada por los cambios en el clima. Esa redistribución a su vez retroalimenta estos cambios climáticos y por supuesto esto puede tener efectos en el bienestar humano. Un ejemplo de migración altitudinal y que puede, y que tiene ya efectos en el bienestar humano, es la redistribución de algunos mosquitos, ¿no? En particular la familia de mosquitos que se llama Aedes, es muy sensible a cambios en la temperatura y la humedad en el ambiente. Estos mosquitos tienen un gran interés para la salud humana, dado que son los vectores por los cuales la malaria, el dengue y el chikungunya, por ejemplo, se transmiten al humano. Lo que sabemos ahora es que el aumento en la temperatura ha tenido como efecto una extensión del rango de distribución de estos mosquitos hacia zonas, hacia áreas de mayor altitud, y también a zonas más norteñas, ¿no? Lo que pone en riesgo a un mayor número de personas de contraer estas enfermedades.
proyecciones usando las proyecciones de cambios en la temperatura que se esperan para los siguientes años. Con esos datos se pueden hacer proyecciones o predicciones de cómo va a cambiar el rango de distribución de estos mosquitos. Y lo que vemos en este mapa son no cambios en la distribución espacial, sino en la distribución temporal. Es decir, además de aumentar el rango de distribución en el que estos mosquitos van a poder vivir, en estas zonas iluminadas, coloreadas con rojo, en lugar de estar 3 meses al año, van a poder existir por hasta 12 meses al año. Entonces, esto aumenta no solo el área en donde están presentes, sino el tiempo que están presentes, aumentando considerablemente el riesgo de salud para nuestra comunidad, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las especies marinas? Un estudio en el que se analizan conjuntamente muchos estudios publicados, a esto le llamamos metaanálisis, que se publicó en el 2013, que incluye alrededor de 250 diferentes especies, con 1,735 registros entre todos. Y nuevamente quiero que vean que la distribución de las especies estudiadas es bastante global, o sea, tenemos especies en todos los mares y por todos lados. Lo que concluyen de este análisis es que del 80 al 83% de los registros con los que se contaban hasta ese momento indican que estas especies han cambiado su demografía, la abundancia, la fenología, que se refiere a cuándo empiezan a reproducirse, y su distribución. Como les había mencionado, en promedio encuentran que las especies marinas están moviéndose, migrando hacia áreas más norteñas a una tasa de 72 kilómetros por década. Pero esa es la tasa promedio. Si se fijan en esta gráfica, aquí arribita, la distribución del fitoplancton está moviéndose a una tasa promedio de 400 kilómetros por década. Entonces, el fitoplancton es un componente de los ecosistemas marinos clave, ya que es el que realiza la fotosíntesis y por lo tanto es la base primaria, digamos, de productividad de nuestros océanos. Los océanos además captan entre el 30 y 40% del CO2 atmosférico que se produce por actividades humanas. Y lo exportan a un, digamos, almacén en el océano profundo a través de las funciones biológicas, a través de procesos físicos, pero sobre todo de las funciones biológicas que cumple el fitoplancton a través de la fotosíntesis. Entonces, esta redistribución, estos movimientos o migración de un componente primario tan crucial como es el fitoplancton, pues seguramente va a tener efectos a nivel global importante. Se espera que estas migraciones, digamos, afecten la productividad regional en ciertas áreas, por supuesto, y también que pueda funcionar nuevamente como un factor que influye a su vez en el cambio climático, porque esto podría afectar la capacidad del océano para seguir captando o capturando el CO2 atmosférico. Se espera que esto se reduzca por esta redistribución del fitoplancton en particular, pero ligado también con consecuencias con otros movimientos en las especies marinas. Pero cuando vemos los problemas a nivel pues, planetario, ¿no? que nuestra actividad está generando, pues creo que es fácil que nos sintamos como desalentados y nos cueste trabajo imaginar
¿Cómo podemos mitigar, desacelerar estos procesos? ¿Qué podemos hacer, no? Creo que ese es un asunto muy importante. Y lo que quisiera aquí es resaltar, pues que hay que, en mi opinión, trabajar desde diferentes trincheras, desde diferentes perspectivas y a diferentes niveles de impacto, ¿no? Y un ejemplo muy alentador es un estudio, una revisión que se publicó en abril de este año sobre la recuperación de especies y ecosistemas marinos. Estos resultados, según los análisis que se han hecho, pues son resultados de iniciativas de colaboraciones a nivel internacional y de proyectos regionales. Entonces, se trata de iniciativas realmente de muchas negociaciones, de muchos que incluyen muchos intereses y que tienen un impacto a nivel, pues por lo menos de regiones muy grandes, ¿no? Sino a nivel planetario. Y la buena noticia es que después de varias décadas de que se implementaron muchas iniciativas a nivel internacional, por ejemplo, en términos de la regulación de la caza de especies marinas, de la regulación y manejo de las pesquerías, y más recientemente, en los últimos probablemente 20 años o un poquito más, la implementación de áreas marinas protegidas, ¿no? Que pasó en la última década, en las últimas 2 décadas, perdón, de proteger solamente un porcentaje chiquitito de los océanos, 0.9%, a un porcentaje de 7.4%. Y lo que vemos como resultados alentadores, ¿no? En este lado tenemos número de individuos por área, por hectárea, y lo que vemos es que para algunos grupos la recuperación es muy notoria. Y les voy a solamente mencionar algunos de ellos, ¿no? La ballena jorobada, sobre todo las poblaciones que viven en el hemisferio sur, que sería esta rayita anaranjada, aumentaron de solo unos pocos cientos de animales a una población estimada de más de 40,000. En el caso de esta línea amarilla que representa al lobo fino de la isla Guadalupe, una isla mexicana, la población pasó de estar prácticamente al borde de la extinción a una población con números bastante sanos, ¿no? Y así tenemos recuperaciones de ecosistemas como manglares, de pastizales marinos, de tortugas, pues que estas medidas grandes han favorecido. Y el otro tema que creo que es importante resaltar es que estas recuperaciones han ocurrido en periodos pues relativamente cortos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ballenas o tortugas, que son animales de vida mucho más larga, la recuperación llevó entre 40 y 60 años. En promedio, cuando vemos la diversidad de ecosistemas, de especies de las que se tienen registros de recuperación, en promedio se puede recuperar, digamos, o este estudio sugiere que en un promedio de 20 años se pueden tener resultados importantes, ¿no? En el caso, por lo menos, de algunas especies y ecosistemas marinos. Entonces, creo que hay iniciativas a nivel global que tienen un impacto grande y que podemos y que deberíamos seguir apoyando, desarrollando como países, como comunidades, ¿no? Pero por supuesto,
también hay que trabajar a nivel local y a nivel regional, ¿no? ¿Y qué podemos hacer cada uno desde nuestra trinchera? Pues dependerá cuáles son nuestras habilidades, nuestra formación, ¿no? Pero seguro hay que tratar los problemas a diferentes escalas. Y solo para hablarles de algunos de los esfuerzos que el grupo con el que yo trabajo hemos estado desarrollando, les comento rápidamente algunas de las cosas que estamos estudiando con las aves marinas. En particular, en los últimos años hemos estudiado una especie que es esta, el huevo café, es de la familia de los úlidos, una de las especies más abundantes hasta hace probablemente unos 60, 80 años en nuestro territorio marítimo, con colonias, ay, perdón, con colonias muy grandes en el Golfo de California, probablemente la colonia más grande en el mundo. Y esto, en morado, les muestro las zonas de reproducción naturales. Solo quiero que vean una iniciativa que nuevamente combina esta interacción de los individuos y el efecto a nivel regional o de áreas más grandes, ¿no? Este es un mapa que no se ve muy bien, está un poco pixeleado, pero que muestra los avistamientos de esta especie en los últimos 5 años. Y estos son avistamientos registrados por individuos, por ciudadanos. Esto es lo que se llama ciencia ciudadana. Hay sistemas que están aquí en México, la Conavio, en Estados Unidos uno que se llama eBird. Y entonces los ciudadanos pueden inscribirse en estos proyectos y cada vez que ven una especie, registran dónde lo vieron, toman una foto y lo envían. Y esto va acumulando datos que permiten después a los científicos hacer análisis de la distribución. La especie que nosotros estudiamos, que es una especie cuyas poblaciones están disminuyendo, su distribución, como les mostré, natural, es aquí, en esta zona, en las zonas tropicales, ¿no? Sin embargo, ahora se están viendo aves de esta especie hasta Alaska. Esto seguramente como resultado del cambio climático y probablemente es parte de los cambios que estamos registrando y que están asociados a los cambios en su éxito reproductivo y en los tamaños de sus poblaciones. Nosotros estamos estudiando varias de las poblaciones en el Golfo de California, en el Pacífico mexicano, y estudiamos su demografía, estamos tratando de generar metodologías para monitorearlos de manera sistemática. Estudiamos muchos aspectos y detalles sobre su reproducción, sobre su forrajeo, comparando áreas de mayor y menor disponibilidad de alimento, y otros factores, más recientemente, otros factores que pueden ser factores de riesgo para la permanencia, para la supervivencia de estas poblaciones, que son contaminantes organoclorados y también la presencia de plásticos, que es otro gran problema para las especies marinas, ¿no? Con anterioridad también hemos trabajado en proyectos para el control de especies introducidas, que son otro problema importante y en la mayoría de los casos asociados nuevamente a la actividad humana. Entonces, como consideraciones finales, me gustaría recalcar algunos puntos, ¿no? La biodiversidad, las especies están en movimiento. Hay muy buena evidencia de que estos movimientos además resultan de las actividades humanas y de todos estos componentes que forman parte de lo que ahora llamamos antropoceno, ¿no? Entonces, esto es un fenómeno que está ocurriendo, que ya está documentado y que en algunos casos también tenemos evidencia de cuáles son las consecuencias biológicas que esto puede tener, ¿no? Como el caso de los mosquitos que les mostré, pero también
por supuesto hay un gran margen de incertidumbre en lo que puede suceder al estarse desacoplando, al estarse rompiendo estos ecosistemas, estos ensamblajes y estas interacciones biológicas de las que pues en realidad aún sabemos poco. Otro punto que creo que es muy importante es que pues estos efectos de la redistribución de especies trascienden a un sistema particular. Entonces, si los estudiamos únicamente a nivel de la selva tropical en Chiapas, no solamente afecta localmente, sino la destrucción de estos ecosistemas, la eliminación de estos ecosistemas, tiene efecto en otros ecosistemas ligados, porque se trata de interacciones que se retroalimentan no solo internamente, sino entre diferentes ecosistemas, ¿no? Entonces, estas comunicaciones, estas ligas que hay entre sistemas, tienen además varias dimensiones y pues esto nos lleva, yo creo que a una reflexión profunda de replantearnos nuestra forma de vida, nuestra responsabilidad cuando transformamos de manera profunda, ya sea planeada o no planeada, consciente o no consciente, los sistemas biológicos, ¿no? Y por supuesto, recordar que estos ensamblajes nos incluyen a nosotros como especies, como parte de estos ensamblajes multiespecies, ¿no? Y la otra cosa es que la velocidad a la que está cambiando alguno de estos componentes, por ejemplo, el cambio climático, depende claramente de procesos intrínsecos de los ecosistemas, pero sobre todo de la actividad humana, como muchos estudios desde diferentes perspectivas lo han mostrado. Esto representa una oportunidad. El hecho de que la actividad humana es un componente importante en la velocidad a la que se están ocurriendo estos cambios, representa una oportunidad para movernos nosotros también hacia una forma de vida más sostenible. Aquí, por supuesto, cómo hacerlos es una gran pregunta. Lo que sí creo es que hay que trabajar a muchos niveles, a muchas escalas y desde todas las trincheras posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Agradecemos tu participación y me parece muy lindo cómo se ha ido anudando con los procesos y con los señalamientos respecto al término de Chuluceno, que implica precisamente esta vinculación multiespecies a niveles bióticos y abióticos que se influyen de maneras inesperadas e inciertas y que tú presentas evidencias sobre la manera en cómo el ser humano o la acción de lo humano, de los efectos terranos de estos otros terranos que somos los humanos sobre la Tierra, han intervenido en estos cambios climáticos y cómo a su vez esos cambios climáticos generan una redistribución de otras especies, pero que a su vez esa redistribución afecta o transforma el cambio climático y también a nuestra salud como conectadas con esas otras especies. Por otro lado, me parece fundamental tu señalamiento de la posibilidad de resiliencia a la Tierra misma, de Gaia, de crear nuevas formas, de todas las evidencias que tú presentas, que muestran también algo que ha sido señalado por muchos, como Anna Singh y Donna Haraway, y que tiene que ver con que no creamos que si nosotros desaparecemos la vida termina, ¿no? Es decir, la vida va a seguir independientemente de nuestra presencia o no en ella. Entonces, es importante que podamos crecer, ¿no? De otras formas, con esa vida que va a emerger, como dirían así, de los hongos Matsutake, ¿no? Que crecen en las ruinas capitalistas. Muchas gracias, Roxy. Espero que aparezcan preguntas para que sigan ayudando a
a los aportes que han hecho todas y todos en esta mesa